Va a mover la pelota Alcaraz. Va a tocar Olimpia. Cuenta regresiva. Señores, tocó Alcaraz. Jugó Quintana. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Olimpia, el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Fernando Fernández, Martínez va, abre para Rodríguez, va a encarar a Cardoso, va a Derlis, se enganchó, zigzagueante, está en el área y le puede pegar, va, remató, Versa. Primera insinuación ofensiva de Guaraní con Derlis Rodríguez. Le pegó de derecha Rodríguez, recto donde estaba el portero, pero anunció bien, avisó bien aquí Guaraní. Capazo que toca, Alexis Cantero, Rodney Redes, intenta la réplica Guaraní y vino para Ferfer y ataca Derlis el espacio. La pelota fue para Derlis, recibió, se metió, está en el área, enganchó, amagó pegarle, sigue Derlis, le pegó. ¡Gol! Derlis Rodríguez encaró muy bien en la individual. Al principio parecía que podía sacar el remate sobre el segundo palo. Volvió a enganchar, volvió a amagar y le pegó al palo del arquero. Gran jugada, gran definición. Derlis Rodríguez golpea en el clásico más añejo. Guaraní quiere seguir prendido arriba en la tabla, persiguiendo al líder. Guaraní pasa a ganar la Olimpia 1-0. Y aquí de una pelota que termina rebotando en la media cancha, de un rebote en Capazo, lo toma mal parado la defensa de Olimpia, retrocediendo. Ahora Rodrigo Pérez, el pase para Hugo Quintana. Quintana por derecha, ataca Leguizamón, la metió al área para Quintana. Está Quintana, tapó Aldo Pérez. Tapó Aldo Pérez lo que parecía ser el empate. Le pegó recto al cuerpo. Quintana salvó a Aldo Pérez. Olimpia ha merodeado mucho el área, pero ha profundizado poco. Fue esa la vez que filtró, pero después tampoco ha logrado cruzar. Ahora va Rone y va a cruzar y cruzó y la metió al área. Golpe de cabeza. Aldo Pérez se quedó con el cabezazo de Hugo Quintana. Va la carga aérea de Guaraní. 23 minutos. Mansur le pegó y el arquero la sacó espectacularmente. Versa al córner. Qué gran tiro de Mansur. Se clavaba en el ángulo. Fantástico el remate. Invitaba la potencia. Mansur buscando el segundo palo y esta es para encuadrar. Aquí está la mejor toma de esta acción. Como la saca Versa. Coloca la pelota Mansur. Va Saracho dentro del área, esperando López. Córner para Guaraní. Mansur y el córner va Saracho. Golpe de cabeza. ¡Gol! Barbote. ¡Gol! Apareció Alcides Barbote del salto para conectar. Eficacia pura la de Guaraní en el clásico más añejo. El córner de Mansur, el cabezazo de Barbote y Guaraní que pasa a ganar el partido 2-0. El fondo de la cancha para tirar el centro atrás y viene el tiro libre. Quintana, el centro, Alcaraz cabeció, tapó el arquero, insiste Alcaraz. Aldo Pérez sacó el cabezazo de Adrián Alcaraz. Atajó estupendamente Aldo Pérez. Es el final de la primera etapa. Alcaraz y el juego aéreo. El cabezazo que se metía. La sacó Aldo Pérez. El árbitro está diciendo después de que ya concluyó el primer tiempo. Sí. Y los jugadores de Olimpia van a reclamarle. Porque querían ejecutar rápido el lateral. Aquí la tapada de Aldo Pérez era complicada, abajo, palo derecho, se metía. Tapada de gol de Pérez, buena reacción porque el cabezazo traía su potencia. Abreu pasa, buena zancada, aceleración, continúa Abreu, le quedó la pelota y la juega para Gamarra, se metió al área, está Gamarra, tiró. Aldo sensacional, Quintana en el área, Quintana. Aldo Pérez festeja, celebra con el pie. La desvió, alcanza Alcides Benítez. Ojo con esta contra. Iván Ramírez se lo ve a Rodríguez. Y el pase fue para Rodríguez. Un poco abierto, pero encara, se mete, está dentro del área. Alcides Benítez esperando y fue el centro para Benítez.
segundo palo. Gran contragolpe. Derlis Rodríguez recibió de Iván Ramírez y metió esa asistencia sobre el segundo palo. Alcides Benítez cerró, remató y esa pelota que lentamente se mete en la portería. Había tocado Versa, no la pudo sacar. Guaraní amplía, el Guaraní se hace dueño del clásico más añejo. Guaraní se ilusiona en el campeonato. Guaraní 3, Olimpia 0. También se adelanta Rodrigo Pérez. Alcaraz va al centro, pasado, golpe de cabeza. Pérez. Y cuando Olimpia llegó, apareció Aldo Pérez. El cabezazo de Capazo tenía destino de gol. Vino el córner arriba, golpe de cabeza y Aldo Pérez dice presente una vez más. Ganó Junior Barreto. Pérez, impresionante. A ver, hagamos un recuento, Freddy. Los que ingresaron. Sí, son Giovanni Gómez 25, Lucas Gómez 22 y Diego Fernández. ¡Gol! ¡Qué golazo! Sánchez, ¡qué golazo! Le pegó desde lejos. Esa pelota viajó, dobló, hizo una rosca magnífica y se clavó en la portería de Versa. Goleada memorable, histórica de Guaraní. La aparición allí del ecuatoriano John Jairo Sánchez para una definición estupenda, magnífica. Controló y ya sabía qué iba a hacer, cómo le pegó, con qué calidad, con qué precisión. Es el partido perfecto de Guaraní. Guaraní humilla. Guaraní 4, Olimpia 0. Y probablemente el gol más lindo de la tarde. ¡Qué golazo! Por parte del caribeño. Aquí tomó la pelota y después abre el pie, cara interna, efecto y potencia ideal, lo necesario para poner por encima. Y qué colocada por arriba con sutileza. Qué resultado, ¿no? Se mete Richard, salió el arquero, Versa, palo, valía todo. Sí, valía todo y Versa se quedó con la pelota. Sí, porque y Richard Toral tenía el quinto. Terminó de perder la pelota, el esférico de vista, por eso termina perdonando después. Guaraní goleó. Guaraní sigue siendo el único escolta en el campeonato. Guaraní y su cuarta victoria consecutiva. Cachetazo en el clásico más añejo. Guaraní 4, Olimpia 0.